Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de un tema quizá un poco diferente a lo que suelen estar acostumbrados en este canal, como es el de los alanos en la historia hispánica. Es curioso y paradójico porque es un pueblo de los que ha pasado por la península ibérica, seguramente de los más enigmáticos y de los que menos sepamos, y sin embargo es un pueblo que ha dejado muchísima impronta, no solo como pueblo en sí, sino porque hay una raza de perros que ha continuado durante todos estos siglos en la península ibérica y de ahí pasó al Nuevo Mundo con los conquistadores. Entonces, pues creíamos que era oportuno hablar de este tema por todo lo que significa el nombre alano en la historia hispánica y, por supuesto, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando el día de hoy de este pueblo, los alanos, ¿no? O también vándalos, como lo suele reseñar la historiografía, ¿no? A los vándalos. Y bueno, sobre todo después, más que todo, su influencia en el Nuevo Mundo con la incursión o la introducción de esta raza de perros que trajo este pueblo, ¿no? De asiático, podríamos decirlo, o de Europa Oriental, como queramos ubicarlo, ¿no? Sí, a mí me gustaría explicarle, pana, a nuestros Ujú. seguidores que el tema surge porque yo de casualidad, a mí me gustan mucho los canales de YouTube de viaje. Yo sigo muy poco la tele convencional, casi Somos nada, dos. claro. Pero no por nada, no por hacerme el intelectual, sino porque yo valoro, el entretenimiento es una cosa que uno valora también y me gusta el entretenimiento a mi manera, no el que me impongan, ¿no? Y me gustan mucho los canales de los viajeros. Yo una época seguí mucho al mexicano Luisito Comunica y ahora sigo también al Caminante Rojo, que es un español porque está haciendo vídeos de sus viajes por el Cáucaso. También tiene algún vídeo bueno, sí, por el Cáucaso, por Armenia, por Argelia también tiene alguna incursión. Y en un vídeo que él hace por Osetia del Norte, que ellos mismos también se denominan Alania, pues se le presenta un campesino en una aldea en las montañas, que eso tiene que estar bien perdido, y el campesino con mucho entusiasmo le dice, ah, tú eres de España, y empieza a hablarle de los alanos. Nosotros, él se sentía heredero de los alanos, de ese antiguo y mítico pueblo, y nosotros llevamos los perros a la península, hicimos fundaciones allí. A mí me llamó mucho la atención como un campesino, yo no sé los estudios que tendría este hombre ni falta que le hace, me refiero, porque a mí lo que me llama la atención es la vinculación histórica desde el corazón que tiene este hombre, que como en España, en todo el mundo hispánico, se ha perdido. Y lo hablaba estos días con el maestro Daniel Gómez Aragoneda. Aquí la portada es su libro, uno de sus libros. Un saludo para Daniel, que por cierto voy a estar presentando mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español junto a Daniel el día 30 de noviembre en la librería Tercios Viejos. Tuvimos que cambiar la fecha del 17 al 30, pero bueno, ahí estaremos junto a Daniel. Oye, qué Saludos, Daniel. bueno eso, qué bueno se da todo. Y también lo estuve hablando con mi amigo Luis Carlón, que es el presidente de la Asociación Cultural Fernando III el Santo y sabe más que muchos que se dicen historiadores, sobre todo de nuestra Edad Media. Entonces a mí me llama la atención cómo un campesino de un rincón perdido del mundo puede tener más vinculación histórica y más sabiduría que muchos que aquí presumen de títulos, ¿no? Y eso me lleva, pana, a cómo nos han borrado nuestra historia, cómo nos han quitado además nuestros vínculos comunes, con una táctica muy parecida como la que han hecho en Hispanoamérica, como hemos dicho en otras ocasiones. En Hispanoamérica se pasa seguido de la conquista a la independencia o a la mal llamada independencia. Y hay 3 siglos de virreinato, pues que apenas se tocan. Y aquí hacen el mismo mecanismo. Aquí pasamos de lo poquito que se nos enseña sobre los romanos al supuesto paraíso de Al-Ándalus, mientras que los que va del siglo V al siglo VIII, que es importantísimo y que va a determinar el futuro, pues no tiene importancia, eso es una edad oscura. Entonces, bueno, el reino visigodo de Toledo y los bárbaros, no solo el reino visigodo de Toledo, sino todo lo que ello conlleva, todos los bárbaros que conquistan la península ibérica, aunque finalmente se imponen los godos, que son probablemente los más romanizados, y dentro de esos bárbaros entra un pueblo que no es germánico, aunque hay gente que lo confunde, también lo confunden con los vándalos, pero realmente los alanos, si bien se alían con los vándalos, son oriundos, ellos hablaban una lengua irania,
O sea, son oriundos de del actual Irán y también del Cáucaso, del sur de Rusia. Son un pueblo bárbaro de las estepas. Y son curiosas las descripciones que hacen Pana, y porque algunos hispanoromanos de la época lo confundían con germanos también, porque por ejemplo el historiador romano Amiano Marcelino sostenía que casi todos los alanos son altos y bien parecidos. Su pelo es normalmente rubio y sus ojos terriblemente fieros. Estamos hablando de un pueblo guerrero, es un pueblo que no practicaba mucho la agricultura, que tenía una tendencia al nomadismo. Ellos son herederos del mundo escita, de los sármatas, y influyeron culturalmente en los visigodos. Daniel Gómez Aragonés siempre dice, por ejemplo, Pana, que Castilla es una tierra cetrera, ¿no? Por antonomasia. Y sabemos que tanto visigodos como árabes toman mucha influencia de los alanos en cuanto a la cetrería, en cuanto al arte de la guerra. Son pueblos que van siempre a caballo, como después en el Nuevo Mundo vamos a ver con la figura del gaucho, la figura del llanero, que son casi también seminómadas. El gaucho o el llanero no practican demasiado la agricultura, son más bien ganaderos, ¿no? Y por supuesto los alanos eran un pueblo eminentemente guerrero. ¿Cuál es el problema? Que como bien nos explica Daniel Gómez Aragonés, hombre, en España tenemos testimonios de templos visigodos. Yo pienso, por ejemplo, en la iglesia de San Juan de Baños, ¿no? En Palencia, bueno, y muchas otras. Pero no hay templos alanos, porque los alanos no entran cristianizados en la península, eran paganos, sabemos que tenían una gran reverencia a su dios de la guerra, que practicaban, por ejemplo, algo que nos puede incluso recordar a Excalibur, lo de clavar la espada en el suelo, pero era una serie de ceremonias muy sencillas y no construyeron templos. En sus creencias no parece ser que no figuraba eso. También es un añadido a la dificultad de estudiar qué influencia pudieron tener estos pueblos, porque no entran realmente mucho, entran, hay quien dice que entran sobre unos 30.000, se asientan, mira, el obispo Idacio, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que asoladas las provincias de Hispania por el referido encrudecimiento de las plagas, los bárbaros, resueltos por la misericordia del Señor a hacer la paz, reparten por suerte las regiones de las provincias para establecerse en ellas. Los vándalos y los suevos ocupan la Galaesia, situada en la extremidad occidental del mar Océano. Los alanos, las provincias lusitania y cartaginense, y los vándalos llamados silingos, la Bética. De ahí a que hay teoría, pues que Andalucía procede de los vándalos, ¿no? Incluso los alanos tienen una fugacidad capitalina en Emérita Augusta, que les dura muy poco porque son derrotados. Ellos se alían a los vándalos se proclaman Rex Vandalorum et Analorum, Alanorum, perdón, y acaban pasando el norte de África. Y ahí se le pierde un poco el rastro de este pueblo que, por su cultura guerrera, belicosa, nómada, pastoril, no deja, digamos, mucho testimonio material. Pero sin embargo nos dejan una raza de perro que además todo el mundo refiere el arte de los alanos en la equitación, en la pelea, en la cetrería y en los perros, que criaban grandes perros de presa que utilizaban en sus cacerías. También era un pueblo eminentemente cazador, con osos, también es el llamado perro de toro, el alano, sobre todo el alano, muchos años después, siglos después, se va a utilizar para el ganado vacuno, también el ganado bravo. Muchas veces los toros cuando se pelean entre ellos se hieren, o el toro que se pierde y hay que tiene que volver, ¿no? El alano es un animal que tiene una mandíbula muy fuerte y se engancha a la oreja. Yo sé que esto es cruel, pero es que era así. Además, un perro también utilizado para la guerra, como lo utilizaban los romanos, lo utilizaban otros tantos pueblos de Europa y de Asia. Entonces, claro, nos encontramos con un pueblo, Pana, que realmente no nos ha dejado gran cosa, genéticamente tampoco. Sí es verdad que donde más, digamos, hay de genética de estos grupos iranios en la península puede ser en Portugal y en La Mancha, o sea, coincide con los límites donde se asientan, en la Lusitania y en la Cartaginense. Hay gente, pues, ahora con todo esto de las pruebas genéticas que le está saliendo, que tiene un 0, algo de sármata, yo creo que tiene relación con eso, y sin embargo nos dejan una raza de perro que es un ejemplo único en el mundo, y que incluso a España ha venido gente pues del Cáucaso, de Rusia, a estudiar este caso del alano Sí, español. porque han perdido allá su raza de perro y justamente en España es donde se tienen, todavía sobrevive. Claro, en la otra punta del mundo, imagínate. Entonces, sí sabemos que los españoles que llegan a América, los primeros perros que llevan, bueno, fundamentalmente mastín, el llamado perro de lobo, ¿no?
que es el perro que cuida al rebaño. Se le ha puesto tradicionalmente siempre el llamado collar de pincho porque el lobo suele atacar mucho a esta parte. Luego también los galgos, los llamados lebreles y por supuesto los alanos y sus respectivos cruces que ya se producen en el Nuevo Mundo. Entonces, qué paradoja, ¿no, pana? Porque el alano suena mucho en América. Sí, por supuesto, en la conquista de América no solo fueron protagonistas los hombres, también bravos canes, ¿no? Que acompañaban a las huestes en sus expediciones y fueron importantes, como tú dices, para el pastoreo, la compañía y también la guerra, ¿no? Y bueno, las razas de perros llevados a la conquista eran más que todo estos alanos, pero también habían dogos, son mástines, lebreles, podencos y sabuesos, ¿no? Quizás el más célebre de todos los perros es el de Juan Ponce de León, llamado Becerrillo, que fue uno de los más eficaces perros de combate que sirvieron en las filas del ejército de la monarquía hispánica durante la conquista de tierras americanas. Y este ejemplar era perteneciente, curiosamente, Antonio, a la raza de los alanos españoles, ¿no? Y solo sería igualado en destreza y fidelidad por su hijo, Leoncico, que era el Cam de Vasco El de Núñez Núñez de de Balboa, sí, Balboa, señor. que también era un alano, ¿no? O sea, que curiosamente los dos perros que más destacaron en la conquista de América fueron alanos, ¿no? Y nos preguntamos, Antonio, ¿cuándo llegaron los enormes, a la par de fieros, dogos y alanos españoles al Nuevo Mundo? Pues tan pronto como arribó Cristóbal Colón, ¿no? Y es que cuando Colón desembarcó, al comienzo con mástines italianos para los primeros reconocimientos y habiendo advertido tanto él como sus tripulaciones la hostilidad de los indios caribes, hay que recordar esto también, se decidió que para el segundo de los viajes ya fueran a ultramar las razas castellanas mejor entrenadas para la guerra. De hecho, hay poco escrito acerca de ello, pero Colón, junto a su hermano Bartolomé y Alonso de Ojeda, hubo de apoyarse los perros para hacer una primera exploración de Jamaica en tierra, ¿no? O sea, las primeras exploraciones, los perros fueron importantes, sobre todo en la isla de Jamaica. Y estos nativos, los caribes, comían canes de pequeño tamaño, ¿no? Práctica habitual en gran parte de América. Recordemos a los famosos chihuahuas que los aztecas también se los comían. Pero bueno, los cristianos allí denominaron gosques, ¿no? A esos perros. Perros que cuando asusaba la carestía de algunos alimentos, fueron también probados por los españoles, dejando Guillermo Coma buena cuenta de su preparación culinaria, o el también cronista Fernández de Oviedo la opinión de quienes se llevaron una ración a la boca, constatando que cito a Fernando de Oviedo: loan este manjar y dicen que les parece no menos bien que cabritos. O sea, imagínate, ¿no? Todas las necesidades que pasaron estos primeros hombres en la época del descubrimiento de América y los primeros años de la conquista, ¿no? Y de modo evidente el choque produjo en una nutrida y divergente amalgama de pueblos ver los perros con los que se habían de acompañar los españoles, pues despertaba también un terror absoluto, ¿no? Porque Claro. eran dogos y alanos de un peso aproximado de 45 kilos, ataviados con escapiles de algodón, pectrales tachuelados o estos collares, digamos, gruesos, ¿no? De piel jalonados con púas de acero. Y con el tiempo, pues muy especialmente, Antonio, a partir del siglo XVII, además de dogos y alanos, se sumó el galgo y el presa canario, hay que recordar También. también, ¿no? Que se importó a América desde las Islas Canarias. Y bueno, el cruzo del dogo español y el bull terrier inglés también fue muy famoso, ¿no? En las Indias. Sí, aquí, por ejemplo, más recientemente, tú sabes, la presencia de muchos bodegueros ingleses e irlandeses por la zona de Jerez de la Frontera y de Cádiz, pues el cruce de los perrillos rateros con el terrier, con esa raza, da lugar al bodeguero andaluz, que es un perro ahora muy popular que está extendido por toda España. O sea, ese tipo de cruces que muchas veces son más o menos casuales, te da toda una línea de canes, ¿no? Además, perros me refiero, el concepto del perro de trabajo, porque el mastín, hay quien se queja, yo sigo algunas páginas de estos de mastines españoles, de que en los años 60 empiezan a cruzarlo con otra raza para hacer concursos de belleza cuando el mastín es un perro de trabajo y su labor es fundamentalmente cuidar el rebaño y el alano es un perro fundamentalmente de presa.
Hay su controversia. Hay quien dice, pana, que el nombre en verdad derivaría de albano porque es en los Balcanes donde este tipo de molosos desde época romana siempre ha existido y lo vemos también en Italia, concretamente en la isla de Cerdeña. Pero sí es verdad que los cronistas coinciden en que los alanos tenían muy buenos perros de presa y que entraron en la península con ellos y con sus caballos. Entonces, bueno, Sí, eh, bueno, es que para pasar de lo que es la zona del Cáucaso hasta España tuvieron que haber pasado por toda esta zona de los Balcanes y el centro de Europa primero, claro, ¿no? no, de hecho, fíjate que los alanos, por ejemplo, estaban muy asentados también en la Galia, porque los alanos son uno de los muchos pueblos que van desplazando los hunos. Claro, y recorren todo el continente, igual que mastines, por ejemplo, vemos desde el extremo oriente al extremo occidente, igual que hay perros de presa, ¿no? Y los alanos, por ejemplo, bueno, había una teoría antes que Cataluña significaba algo así como Gotalunia, godos y alanos, pero esta teoría a día de hoy está desechada. Cataluña parece ser que es más bien tierra de castillos o algo así, pero bueno, además de hecho Cataluña es un nombre más bien tardío, ¿no? Pero me vengo a referir, pana, cómo, la paradoja, cómo el nombre alano ha quedado reservado a un perro, que además es un tesoro único en el mundo. De esos dogos españoles van a surgir muchas razas también en Francia, en Inglaterra, y al final es lo que decimos, la influencia que ha tenido la historia hispánica de una manera u otra, y que nosotros mismos no somos conscientes de esa proyección. A mí el tema de los alanos me fascina también, por ejemplo, yo soy neófito en lo que es la literatura de Robert Howard, el autor de Conan. Yo de adolescente me gustaba mucho, hubo un momento que lo dejé y ahora la vejez lo estoy recuperando. Y yo siempre le he visto lo he hablado mucho con Gonzalo Rodríguez García, gran amigo de Daniel Gómez Aragonés, uno de los Ujú. mayores expertos en el mundo celta y los pueblos bárbaros en general. Y yo siempre le decía a él que yo a Conan le he visto hechuras de alanos. Y realmente Howard se inspira tanto en los pictos como en los escitas, que son los antepasados de los alanos, para componer el personaje de Conan. Y luego, como dice Daniel Gómez Aragonés, el profesor García Moreno, uno de los mayores expertos de los godos, siempre habla de la sarmatización de los godos, de cómo los godos en ese enorme periplo que les lleva desde Suecia a acabar en la península ibérica y pasan por Crimea y pasan por la actual Rumanía, cómo adquieren muchos hábitos culturales de los alanos y cómo ese perro de presa se queda en la península y pasa al Nuevo Mundo. O sea, es que es una epopeya increíble. No, incluso en Venezuela también hubo presencia de estos canes durante la conquista, ¿no? Porque señala el cronista José de Oviedo Ibáñez en su obra Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, que en 1577, en los pueblos que llamaban del Partido de Salamanca, se encontraba en una casa aislada de un valle el conquistador extremeño Garci González de Silva, ¿no? Y este, junto a 4 soldados y un perro, al parecer varios indios de la zona planearon una emboscada ocultando las armas, ¿no? Y piden pasar la noche en la morada amistosamente, ¿no? Y curiosamente, Antonio, a mitad de la noche atacan y cita Oviedo Ibáñez lo siguiente, con tu permiso lo Sí, cito, claro. Antonio. Garci González acudió a desatar un perro de armas que aquella noche, porque no hiciese daño a los indios, teniéndolos por amigos, lo había mandado amarrar con una cadena a un poste y, armado con la frazada y el acicate y el perro, salió a buscar a los indios que a poca distancia de la casa se habían quedado parados y rompiendo por medio del escuadrón con más braveza que un toro, sin que los acobardasen los golpes de las macanas con que le tiraban todos. Iba hiriendo con desesperación a unos, mientras el perro con coraje despedazaba a otros, hasta que habiéndole dado un macanazo a espaldas que le obligó a hincar en tierra ambas rodillas, viéndose ya postrado y sin la ayuda del perro, porque ya se lo habían muerto. Apeló a la pronta viveza de su ingenio y como si estuviera algunos soldados prevenidos para que pudieran socorrerle de aquel lance. Levantó el grito diciendo, amigos y compañeros, ahora es tiempo de acometer a estos perros para que no queden sin castigos, a cuyas voces poseídos los indios de un pánico de terror, sin saber de quién huía, dando confusos alaridos con precipitada fuga, se echaron por una ladera abajo. Increíble, ¿no? Esta crónica de José Oviedo Ibáñez, ¿no? Que Claro, cuenta de cómo los perros fueron tan importantes en este proceso de conquista del Nuevo Mundo. claro, es que era un animal que de esas dimensiones por lo menos no existía en el Nuevo Mundo. O sea,
para los indígenas sería como ver un marciano, o sea, sería una cosa increíble, igual que Igual que los los caballos, caballos. ¿no? Recordémonos. Claro, la figura del caballo que sí existió en el continente americano, pero que se había extinguido hacía miles de años. Imaginémonos estos pueblos amerindios cuando ven caballos, ven esos perros de esas dimensiones, o empiezan a ver animales completamente desconocidos para ellos, como por ejemplo, qué sé yo, los cerdos, las Las vacas. vacas. Y además, claro, es importante el apunte que tú has hecho de Colón, porque hay que tener en cuenta que esos viajes se parte de la costa andaluza atlántica, Ujú. de Doñana, que es una zona donde hay mucho ganado salvaje, tanto de caballos como de vacas y toros y demás. Y entonces, claro, tanto mastines como alanos son pueblos, son perros, perdón, muy importantes para esas labores ganaderas también. Entonces, en fin, son perros y hay que entenderlo sobre todo en esa época. Si a día de hoy también hay que entenderlo mucho más en esa época, como perros de trabajo, perros con un cometido específico. No existía tanto el concepto de mascota como lo podemos. Te lo digo porque muchas veces, pana, se Ujú. aplica el presentismo y eso es un absurdo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eran perros que tenían una utilidad en aquella época, tanto pastoril como de guardia, porque también cuidaban aquellas haciendas de la zona, y también para la guerra, por supuesto, para la defensa personal. Y algo importante que tú señalas, Antonio, es como desde la península, todo ese legado de todos estos pueblos de toda Europa, inclusive de Asia, pues se va concentrando en la península y de ahí va a las Islas Canarias primero. Tenemos el caso de las vacas Texas Longhorn, que se dice que salen de Andalucía, pasan por Canarias y luego llegan al Nuevo Mundo y en la Mm. región de Texas pues desarrollan por la geografía y por las condiciones climáticas estos largos cuernos, ¿no? Igual pasa, bueno, con los caninos que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es una epopeya histórica y por eso te digo que yo me revelo con que nos roben 300 años de nuestra historia, igual que se hace en América, porque además es robarte uno de los mayores entendimientos que puedes hacer de tu historia y no por excluir, sino por lo que te unen. Porque, hombre, a mí me llama la atención de que ese campesino de Osetia hable de esa unidad y de esa proximidad y con esa vinculación en el corazón. Es que ¿No? eso Y no lo dijo hace muy falta. contento, muy alegre. Sí, Estaba el sí. hombre, ah, eres español, qué bueno. Y empezó a contarle la historia que tú dices. Claro, por eso te digo que nuestra historia debe ser difundida también con esa alegría, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos han hecho que un colombiano no conozca historia de Argentina, que un peruano no conozca historia de Venezuela, o que un español y un portugués no conozcan sus historias cuando están relacionadas. Fíjate, pana, que en la universidad, mira que yo he tenido la suerte de estudiar en Sevilla, donde tenemos el archivo de Indias y tenemos un montón de asignaturas o materias Ujú. relacionadas con historia de América, sobre todo a nivel optativo, que puedes escoger. Sin embargo, tuve una asignatura en la carrera y era optativa, opcional, que era historia de la colonización portuguesa en Brasil. Ujú. Porque es que, verán, que no culpo por ello a la universidad, sino que me vengo a referir que es un problema de mentalidad y sobre todo que viene del siglo XIX, de estudiar nuestra historia aislada y fuera de su contexto, cuando debería ser justo lo contrario, nuestra historia tiene un alcance universal, ¿no? Sí, los llamados localismos, igual pasa en Hispanoamérica después de las independencias. Claro, Se sí, sí. centran solamente en los localismos y olvidan que la historia de esos 300 años virreinales pues está unida, ¿no? A la monarquía hispánica de todos los territorios. Y es triste, ¿no? Que suceda esto, pero bueno, estamos aquí para rescatar esa historia que nos une y que es tan rica, ¿no? Que llegan desde estos pueblos del Cáucaso hasta el continente americano. Hoy, por eso, estos días lo hablaba yo con el pana y decíamos, vamos a darle con furia a Lana. A Lana, así, así con todo el barbarismo, como el libro de Daniel, Con el libro Bárbaros en del Hispania. maestro. Bueno, pues la verdad, pana, como siempre, un placer charlar contigo de estos temas que hoy nos han llevado desde la Edad Media a la Edad Moderna, atravesando eh, tropecientos años, porque la historia al fin y al cabo es así, la historia pues tiene su continuidad, también tiene sus enfrentamientos, su discontinuidad, pero es bueno, es bonito y es saludable, pues saber todo este tipo de cosas que nos conectan con nuestras raíces. Los alanos yo creo que probablemente será el pueblo más paradójico de la península. Yo creo que muchos hispanos romanos sentirían también terror cuando los verían, aunque es curioso porque en esa época, en el siglo V, parece ser que hay mucho descontento con la administración romana
incluso vemos algunos cronistas pues que hacen como una especie de indigenismo ibérico de la época. Es bien Sí, curioso. porque el imperio venía en decadencia, hay que decirlo así. Claro, ¿no? Y muchos vieron a los godos como, pues no sé, mejor acogernos a los godos que, pero te digo, incluso es una época, y parece ser que en las épocas muchas veces decadentes es cuando florece la mentalidad indigenista, llamémosle así, ¿no? Entre comillas. Ujú. Bueno, lo Y vemos hoy en día, ¿no? Con cómo se cuenta la historia localmente, en Cataluña, en el País Vasco, y desconocen grandes ríos como puede ser el Tajo, que está en la península. bueno, es lo que dice Iván Vélez, nuestro amigo Iván Vélez, los separatismos son los indigenismos ibéricos, tal cual, ¿no? Correcto. Y esa mentalidad de tener una historia dividida artificialmente en compartimentos estancos, lo único que nos hace daño. Pero bueno, hoy le hemos dado con furia a Lana. Como siempre, un placer, pana, charlar contigo de estos temas, atravesar, coger nuestra máquina del tiempo. Y bueno, tú sabes que siempre desde este canal se recomienda que visiten, le den me gusta a Venezuela Provincial en YouTube, en Facebook, en Instagram. Por supuesto que sigan tus artículos. Tú siempre estás muy activo, de vez en cuando te peleas con el mundo, si no, Camino de Guanajuato. Y por supuesto, combinamos a comprar las crónicas sobrenaturales del Imperio Español que pueden adquirir por Amazon y un servidor pues ha tenido el inmerecido honor de hacerle el prólogo. No, pues tu prólogo ha sido fantástico, ¿no? Pero bueno, contando con lo de Caminos Guanajuato, allá llorar a las momias si no les gusta lo que publicamos, ¿no? Siempre nos basamos en fuentes de trabajo, en fuentes primarias y un trabajo de rigor histórico, ¿no? También aprovechamos a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como Un Andaluz Indianos. Suscríbanse a su canal de YouTube y también se creó una cuenta por Instagram, En está nuevo, Instagram, sí, síganlo sí. para que sume más seguidores, ¿no? Y bueno, si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, lo que puede costar una caja de chicle, pues ya nos están ayudando en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos, Antonio, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Mario Pérez y Fran García, mi paisano. Y por supuesto, pana, a ti que te gusta el rock y el metal y eso, animar a los metaleros, pues que también se inspiren en los alanos y en los libros de Daniel Gómez Aragonés y de Gonzalo Rodríguez García, que nunca está de más. exacto, son grandes, grandes divulgadores históricos y que hacen una gran labor. Así sea, pana. Pues Dios mediante, pronto volvemos con más temas hispánicos. Como siempre, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otros de la Bella y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.